Gloria a nuestro Padre Dios. ¿Cuántos podemos decir bueno es Dios? Vamos con fuerza, diga grande es Dios. Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra, la palabra que Dios ha enviado para nuestras vidas en esta preciosa reunión. ¿Estamos listos? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Padre Dios. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. Levante su voz, diga conmigo, ruego con insistencia. Diciéndole, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos. Levante su mano y diga conmigo, gracias Señor por las respuestas que tú me das. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Levante su mano derecha y diga conmigo, hoy recibo bendición, hoy recibo sanidad, hoy recibo el milagro, hoy recibo la respuesta, hoy recibo liberación, hoy recibo respaldo divino. Si usted lo cree, celébrelo. Amén. Le pedimos a nuestro Padre que sea Él enviando su palabra a nuestros corazones. Padre bueno, estamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres quien respaldas, quien das la vida, quien abre los cielos, derramas bendiciones y fortaleces al alma necesitada. En esta hermosa reunión, Señor, suplicamos que tu consejo sea enviado a nuestras vidas y que podamos ser fortalecidos por ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Con toda su fuerza pídale al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Amén. Gloria a nuestro Dios. Celebre porque siempre el Señor envía su palabra. Tome su asiento. Tome su lugar. Bueno es prestar atención a cada una de las enseñanzas, a cada uno de los relatos escritos en la Biblia, porque en cada uno de ellos encontramos una gran cantidad de lecciones, consejos
instrucciones para nuestra vida, para nuestro corazón. Este relato de la Biblia se ha tomado en su mayoría para hablar de la fe del centurión. También se ha tomado como ejemplo para hablar de los rangos de autoridad que debemos de considerar para que surja un milagro en nuestras vidas. Pero hoy quiero tomar en esta hermosa reunión este pasaje, este relato, para ver algunos esfuerzos empleados en cada una de las personas que intervienen en este relato. La enseñanza que el Señor quiere que recibamos en esta reunión se llama generadores de méritos. Cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros nos sacrificamos por algún anhelo, por algún objetivo, debemos nosotros de esperar siempre de que ante el esfuerzo y el sacrificio se hará presente un milagro. Todo esfuerzo y todo sacrificio activarán las puertas de los cielos para que venga una respuesta divina, para que haya un respaldo en vuestras acciones. Vemos en este relato los diferentes personajes que intervienen. Encontramos a unos ancianos que estaban manifestando un agradecimiento a un hombre que había aportado recursos para la construcción de un lugar de estudio de las Escrituras. Las sinagogas se utilizaban, se empleaban para estudiar los mandamientos divinos. Y los ancianos estaban manifestando, en cierta manera, un agradecimiento a esa aportación hecha por el centurión. Por otro lado vemos a un centurión que desarrollaba una tarea, desarrollaba un trabajo, un encargo en esa ciudad de Jerusalén, y tenía un colaborador, tenía un hombre que trabajaba para él, y ese colaborador se había enfermado. Pero vemos que ese colaborador era muy apreciado por el centurión. Esto habla de que ese siervo, ese trabajador, había desarrollado con gran diligencia y con gran responsabilidad su trabajo. Cuando alguien trabaja con excelencia, cuando alguien trabaja con disciplina, las personas son apreciadas. Las personas se vuelven importantes en un lugar donde se desarrolla una tarea, un trabajo. Por lo regular, las personas que no intervienen o no son disciplinadas pasan desapercibidas. Si están o no están, no se notan. Pero una persona que es disciplinada y que ama su trabajo, se nota inmediatamente cuando no está presente. Se nota su ausencia.
Este siervo, este colaborador, era tan apreciado por el centurión que estuvo dispuesto el centurión a hacer lo posible o lo imposible para que él recuperara su salud. También vemos en este relato cómo había una multitud que había hecho el esfuerzo también de estar escuchando las instrucciones de nuestro Señor. Y también, desde luego, la suma importancia de la presencia de nuestro Señor en medio de todos estos personajes. Vemos la presencia de nuestro Señor interviniendo en la atención al pueblo, en la atención a los ancianos, en la atención al centurión, en la atención también al colaborador. Vemos cómo nuestro Señor prestó atención a todos. Nuestro Señor intervino en cada escenario, intervino en cada necesidad. Levante su mano derecha y diga al Señor: dame sabiduría, dame prudencia, Señor. Yo quiero ser diligente para atender las diferentes necesidades. Muchas veces hay diferentes actividades, necesidades, complicaciones en la vida, y muchas veces la persona solo se enfoca a un problema, solo presta atención a esa adversidad y no expande su atención a todo lo que Dios puede hacer y de la forma en que Dios puede responder obrando milagros. Como se dará cuenta entonces, en este relato encontramos cada trabajo, cada tarea que desarrollaban las diferentes personas. Unos trabajando, otros administrando, otros aportando para que haya lugares de estudio. Pero nuestro Señor Jesús interviene atendiendo y colaborando en cada persona. Muchos de ustedes se dedican a diferentes actividades durante sus jornadas laborales. Muchos de ustedes desarrollan diferentes tareas en su vida cotidiana. Muchos de ustedes tienen anhelos, tienen proyectos, tienen sueños a desarrollar. Solo uno creo que tiene. Muchos de ustedes tienen anhelos en sus corazones. Pero también tenemos que reconocer que también hay muchas adversidades. Hay complicaciones, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de opresión, hay momentos de desesperación, hay momentos en donde mientras unos desarrollan una tarea, otros están padeciendo alguna circunstancia de dolor en su cuerpo. Mientras observamos cómo el Señor enseñaba, cómo el Señor compartía la palabra, en un hogar había un dolor, había una enfermedad. Como usted se dará cuenta, entonces,
Este relato está manifestando diferentes escenarios, pero todos haciendo una tarea o todos movilizándose para esperar un milagro. Y hoy en este día el Señor nos trae esta palabra porque Él quiere activar en vosotros respuestas, soluciones. Quiere operar en vuestras vidas manifestaciones de respaldo para que usted logre sus objetivos, logre su anhelo con la ayuda de nuestro Padre Dios. Vemos entonces cómo cuando le manifiestan al Señor la petición de este centurión, vemos cómo el Señor accede inmediatamente. Nuestro Señor nunca puso un obstáculo, nunca puso una traba, nunca puso una muralla para decir, ¿cómo voy a ir yo a atender a un centurión? ¿Cómo voy a ir yo a la casa de un hombre que está vinculado con el Imperio Romano? Porque el centurión estaba bajo las órdenes del emperador romano. Tan es así que el pensamiento del centurión lo manifiesta aquí. Él se sentía indigno porque había escuchado de Jesús. Levante su mano y diga conmigo, quiero que el conocimiento se amplíe en mi vida. Y vamos a hacer una palabra de intercesión. Diga conmigo, Padre del cielo, abre mi entendimiento, abre mis ojos y abre mis oídos. No quiero caminar bloqueado, ni estorbado para ver tus maravillas. Este es uno de los problemas que hoy en día se encuentra el hombre y la mujer cuando antepone en su vida obstáculos religiosos. Pensamientos en donde está contaminado con una gran cantidad de imposibles. Cuando está contaminada la mente con una gran cantidad de argumentos bien sembrados en el corazón de no se puede, no puedo, no tengo y no sé. Si algo quiere nuestro Padre Dios es que nuestros ojos se abran a la realidad del Evangelio que trajo Él, manifestándolo de una manera clara, de una manera muy transparente, para que el ser humano sea auxiliado, sea ayudado. Él lo dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Cada uno de nosotros necesitamos la ayuda de la presencia divina. Y esa presencia divina se activa cuando nosotros manifestamos esa confianza y esa conexión con Él. El centurión tenía un pensamiento: no soy digno de que Él venga a mi casa, porque esa era la mentalidad que se había sembrado en el pueblo judío. Al grado también que hubo una mujer llamada samaritana que llegó ella a concebir en su vida que no había relación entre judíos y samaritanos, y ella creía que en ese pozo donde estaba ella parada era el lugar donde se tenía que adorar a Dios. Y el Señor vino a romper con eso. Dijo: mira, mujer, cree que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Y no es ni en este monte, ni es en el monte de Jerusalén, sino que en donde se le invoca al Padre con un corazón contrito y humillado, ahí está su presencia, ahí se hace manifiesto, ahí interviene la ayuda divina. Por eso es necesario, es de suma importancia prestar atención a los relatos que el Señor nos muestra en su palabra. ¿Qué decía? ¿Qué decía este centurión? Dice, por eso ni siquiera, Lucas 7:7, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Pero este centurión, en un tiempo atrás, había contribuido, se había esforzado, había colaborado en construir un lugar de estudio, en construir un lugar de enseñanza. Y eso, amados hermanos, nos enseña a nosotros a esforzarnos, a hacer un sacrificio personal para lograr objetivos y para lograr milagros. ¿Estamos aquí? Una persona que se esfuerza y sacrifica su descanso y sacrifica su placer, es una persona que tiene méritos para que el cielo se abra y la presencia divina lo auxilie en sus jornadas laborales. El esfuerzo del centurión, note que no era un hombre judío, no pertenecía al pueblo de Dios, no estaba vinculado a las promesas, pero su esfuerzo, su amor y colaboración para que haya un lugar donde se estudie la palabra, movió el corazón de nuestro Señor Jesús para que Él caminara rumbo a la casa del centurión. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando yo veo esto, nunca el Señor dijo, ¿cómo voy a ir a la casa de un centurión? ¿Cómo voy a ir a la casa de un romano? ¿Cómo voy a ir a la casa de un hombre que no tiene promesas? ¿Cómo? No. Vemos la respuesta de nuestro Señor. Inmediatamente dijo, vamos, vamos. ¿Cuántos quieren ver respuestas inmediatas? Vamos, diga, Señor, gracias porque tú respondes. Gracias te damos, Señor, por la respuesta. Muchas veces, hijos, no se reciben respuestas porque tú no te has esforzado ni te has sacrificado para generar méritos. Todo en esta tierra implica esfuerzo, valor y sacrificio. ¿Estamos aquí? Hay tres pilares que sostienen el universo. Y esos tres pilares hay que comprenderlos, porque si los entendemos, si los practicamos, tu matrimonio estará sostenido. Tu trabajo tendrá excelentes resultados.
Tu salud estará bien. Tu economía estará sana. Tus proyectos serán respaldados por Dios. Vemos en el Salmo capítulo 11, versículo 3, una declaración muy importante, pero también hay una pregunta. Hay una pregunta que se hace presente allí. Dice, si los fundamentos son destruidos, si los fundamentos se derriban, si lo que sostiene tu vida, si lo que sostiene tu casa, tu familia, tu economía, tu negocio, son destruidos, se vienen abajo o los descuidas o no prestas atención con seriedad a esto, hace una pregunta, dice, ¿qué puede hacer el justo? ¿A dónde va o qué resultado tendrá la persona que descuida los fundamentos? ¿A qué se enfrentará? ¿Qué experiencias va a vivir una persona que descuida los fundamentos? ¿Cuál será el escenario que vivirá una persona que no presta atención a las instrucciones? Y vemos que hay 3 pilares que recomiendan los sabios y que está plasmado en la Escritura. Uno de ellos es el estudio de la palabra de Dios, porque lo dice Hebreos 1:3, que por la palabra de nuestro Dios, las cosas, el universo, está sostenido por esa palabra. Una persona que descuida el estudio de la palabra se queda sin fundamentos, vive sin principios, no hay respaldo en lo que hace ni en lo que dice. Por eso el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien con la ayuda de nuestro Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. El otro pilar es el servicio a Dios. El servicio a Dios está vinculado con las oraciones, la intercesión, la adoración a Dios, pero también la colaboración, la aportación y el compromiso de trabajar en favor del proyecto divino, del proyecto de una obra, de una congregación. Cuando vemos este pilar, es de suma importancia el valorar cómo dentro de una congregación hay hombres, hay mujeres muy valiosas e importantes que se le agradece a Dios por su estancia y por su presencia, porque son valiosísimos. Pues ese es otro pilar que sostiene a una casa, a un matrimonio.
Si tú no te comprometes con un servicio, estás tambaleando. Tu matrimonio puede tambalear. Tu economía puede tener inestabilidades. Porque claramente nos los enseña nuestro Señor Jesucristo y nos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre, fíjese, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Entonces Dios quiere que sus hijos, su pueblo, se comprometan sirviendo, colaborando, contribuyendo, respaldando, trabajando. Ese es otro pilar muy importante. Pero también vemos otro pilar importante que es las buenas acciones, el buen testimonio, el buen carácter, la buena forma de hablar, la buena forma de manifestar, inclusive hasta un gesto. Uno es cuidadoso para no agredir o para no insultar. Esos pilares manifiestan un soporte, manifiestan cimientos o fundamentos muy claros para que nuestra vida genere méritos. Cuando tú, hermano, lees la palabra, conocerás la verdad y se hace un mérito. Conoces más, tienes mayor sabiduría, mayor entendimiento de cómo arreglar los problemas. Cuando tú sirves a Dios, colaboras o contribuyes o cooperas, intercedes, clamas, exaltas, le sirves a Dios en algún área de servicio, tú estás esforzándote. Yo me doy cuenta, los hermanos que se dedican a panderos, a banderas, los instrumentistas, tienen que ensayar. Usted se da cuenta que los días que no hay reunión, aquí hay un gran movimiento porque los hermanos comienzan a ensayar, a servir, a dar mantenimiento a la casa. Es un constante movimiento. Y todo eso hace que entonces la congregación tenga columnas sólidas para que no se venga abajo, para que estemos bien. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña en esta preciosa reunión? A cuidar estos tres pilares. Levante su mano, di, cuidaré tu palabra. Serviré con todo mi corazón y con alegría. Y daré un buen testimonio. Buenas acciones. Buen comportamiento. Diligencia en lo que se me pide. Ahora, si revisamos entonces estos tres pilares, porque a mí me llamó mucho la atención cómo mi Señor Jesús nunca puso una traba para ir a hacer el milagro al centurión. Él tomó la decisión de, vamos para allá. Vamos a la casa del centurión. ¿No le gustaría a usted que cuando manifieste usted una petición, el Señor diga, vamos a ayudarlo, vamos a levantarlo, vamos a hacerle el milagro? Pero hoy en día hay un descuido muy grande y muy grave. La gente solo quiere ser servida. La gente se olvida de su Creador. La gente se olvida de sus compromisos. La gente descuida las áreas que le corresponden cubrir.
Y por eso vemos una gran cantidad de matrimonios en declive, en decadencia y en gran frialdad en sus relaciones, porque han descuidado la palabra de Dios, han descuidado su servicio y han descuidado su buen testimonio. Y usted se dará cuenta cómo el pueblo de Israel tiene como, el pueblo hebreo tiene como principio ver los fundamentos de su conducta relacionadas con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham como un hombre con buenas acciones de fe y de bondad y misericordia, diligente para trabajar, diligente para servir. Pero vemos a un Isaac esforzándose por un matrimonio, no de acuerdo a su pensamiento, sino al pensamiento divino y a las conductas divinas. Trabajó y se esforzó por su matrimonio. Y vemos a un Jacob interesado en la instrucción para dejarle lecciones a sus hijos vinculados al temor de Dios. Cuando nosotros vemos estos tres pilares, nos damos cuenta cómo en el momento en que nos esforcemos y sacrifiquemos un poquito de nuestro tiempo o de nuestro descanso o de nuestros placeres o de nuestras actividades que generan pues un bienestar a nuestra vida, y decimos: voy a sacrificar esto porque quiero obtener esto, quiero lograr, quiero ver cosas mejores, quiero ver maravillas, quiero salir de la rutina, quiero salir de esa vida de vueltas y vueltas al mismo asunto. Entonces hay que comenzar a manifestar un esfuerzo, hay que manifestar un sacrificio para que haya méritos. Esta es la fórmula. Yo les dejo en esta hermosa reunión la fórmula para los milagros. Si yo me esfuerzo y le sumo sacrificios, eso me da resultado méritos. Y los méritos hacen que entonces se abra la puerta de los cielos y fluyan las bendiciones a nuestro favor. Vamos, diga conmigo: esfuerzo más sacrificio es igual a méritos. Todo lo que usted mira en la Biblia, los hombres, mujeres de Dios, que desarrollaron una tarea y tienen un registro escritural, todos ellos tuvieron que desarrollar un esfuerzo. No se puede tener un milagro sin esfuerzo. Se requiere un esfuerzo. La descripción del diccionario dice que esfuerzo es la acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. Es lo que dice el diccionario. Cuando tú accionas, cuando tú trabajas disciplinadamente, entonces estás en ese camino para ir tras ese objetivo. Y eso, véalo, en toda la Biblia está registrado: el hombre requiere o necesita esforzarse.
Lo contrario de esfuerzo es pasividad, exceso de descanso, que se llama pereza u ociosidad. Una persona ociosa. Y dice el libro de Proverbios que un ocioso o un perezoso nada obtiene en la vida. Una persona que dormita de más, dice, un poco de dormir y un poco de cruzar los brazos, vendrá la necesidad como hombre armado. Y entonces la persona comienza a descuidar su cerco. Dice que el cerco está derribado y las ortigas y los espinos comienzan a manifestarse. Eso habla de que entra en acción la maldición que se le dictó a Adán. Espinos y cardos te producirán. Pero por eso Dios nos envía su palabra, porque Dios quiere ver a su pueblo en una dimensión gloriosa. A un hombre de Dios llamado Josué, le dijeron: tú necesitas esforzarte, Josué, y ser valiente. ¿Por qué esfuerzo y valentía? Porque estamos en una tierra en donde se van a manifestar amenazas, voces, se van a incrementar adversidades, bloqueos, alteraciones. Y si no manifiestas un esfuerzo y valor, te vas a desanimar y te vas a quedar sentado. Y en esta tierra se requiere de esfuerzo y valor. Y miren, la persona que desarrolla esa bendición, dice el libro de Deuteronomio 3:28, dice que le dijeron a Moisés: anímalo y fortalécelo a Josué, porque será él quien pasará al frente. Pregunto, ¿quiere que lo consideren en proyectos importantes? ¿Quiere usted ser distinguido de entre tanta gente? ¿Quiere usted estar en lugares de privilegios? Entonces, esfuércese. Abandone la rutina que ha estado llevando. Deje de estar pensando en la comodidad y en el poco esfuerzo de la vida. Porque una persona que se esfuerza, le dicen: él, pásalo al frente. Una persona que manifiesta un esfuerzo en lo que hace, lo tomarán en cuenta, estará a la vista, estará siendo considerado para cosas importantes. Pero si una persona no se esfuerza, lo ignorarán, te harán a un lado, no aparecerás en el listado. Número 2, dice que esa persona que pasan al frente y lo consideran y lo toman en cuenta, dice que también tendrá la bendición de repartir, porque el Señor le llenará las manos o le extenderá favores para que él se convierta en una persona que apoya a los demás. No sé si está quedando claro esto. Si tú te esfuerzas y eres valiente, te ponen en la lista, te pasan al frente. Y número 2, te dan la capacidad de administrar y de repartir. Eso es lo que el Señor nos trae en este día. Y a muchos de ustedes Dios les abre la fuente de la vida y la fuente de la bendición para que usted sea considerado. Dios te quiere tomar en cuenta. Y el Señor me dice ahora: anímalos,
que se esfuercen, que no tengan esa mentalidad de que, ay, aquí así estamos bien. No, vamos para más, porque Dios bendice tanto en el plano espiritual como en el plano material. ¿Estamos aquí? Entonces, una persona que manifiesta esfuerzo, lo consideran, dice, pásalo al frente, tome nota de él, considéranlo, que sea participante de la administración de lo que yo voy a dar. Número 2, la lección número 2 es el sacrificio. Y esa descripción del diccionario, sacrificio, dice que es la acción o trabajo que la persona se impone a sí mismo para recibir o merecer algo. Y como ejemplo tenemos al patriarca Abraham. Y creo que es uno de los ejemplos más claros. Cuando Dios le dice, dame a tu hijo, a Isaac, y hasta le menciona el nombre. Porque él bien pudo haber dicho, dame a tu hijo, bueno, te doy a Ismael. No, Dios es muy claro cuando te pide algo. Y dice, dame a Isaac. Para él esto era un sacrificio. Para él se convirtió en una decisión que iba a costarle mucho. Pero esa decisión que toma Abraham es una lección que nos otorga el Señor para nosotros en nuestro tiempo presente. Quiero que entienda esto que el Señor nos muestra en esta mañana. Cuando tú no estás dispuesto a sacrificar lo que se te pide o lo que se te demanda, te quedarás entonces en el piso, te quedarás entonces en el lugar de la comodidad, ciertamente sí, pero no con la experiencia del respaldo o la bendición que transmitirá una persona que hace el sacrificio, que da el extra para bendecir a sus futuras generaciones. Porque esta solicitud que hizo Dios a Abraham no era para que sacrificara a su hijo. Usted se dará cuenta que cuando él estuvo ya a punto de sacrificarlo, vemos ahí cómo el Señor le habla, o el ángel le habla y le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho. Lo que le está pidiendo Dios no es lo que quería que se hiciera. Espero me dé a entender. Aquí le está diciendo Dios a Abraham, ¿hasta dónde estás dispuesto tú a sacrificar tu comodidad? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar tu fruto? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a sacrificar tu sueño, tu descanso? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a sacrificar tu placer? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte? Porque esa disposición de tu sacrificio empleará una semilla de protección para tus futuras generaciones. Porque es lo que vemos aquí. Le dice el ángel, detente, no le hagas daño al muchacho. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Tu sacrificio que hoy imprimas en tu presente traerá como garantía para que tus hijos sean guardados hoy y mañana. Lo que hoy sacrifiques mañana lo verás en la vida, en el resultado de la bendición que corona a tus hijos.
Tu falta de esfuerzo y tu falta de sacrificio en lo que tú desarrollas para Dios, ello traerá como resultado también la manifestación de la vida de tus hijos. Si tú les enseñas a ser impuntual, si tú les enseñas a darle a Dios el segundo lugar, si tú les enseñas a tus hijos a no valorar lo que dice la palabra de Dios, si te miran a ti siendo un perezoso e informal, ¿qué méritos estás haciendo para proteger y cuidar a tus hijos? ¿Qué méritos estás haciendo para que haya una protección divina en tu hogar? Porque todo se requiere esfuerzo y sacrificio. Usted va a venir, no, el Señor ya pagó por todo. El Señor ya, sí, mijo, ya te redimió, ya te perdonó, ya te adoptó, ya te justificó, ya te restauró. Ahora, ¿qué dice Dios? Esfuércese y cuide y valore lo que Dios le da. Y no vaya a venir la insensatez a que vayas perdiendo la unción que Dios te dio, la descuides y no tengas cómo alumbrar tu lámpara por la insensatez. ¿Seguimos? Cada vez que usted manifiesta un esfuerzo y un sacrificio para atender las tres columnas, la palabra de Dios, su servicio y su buen testimonio, usted está atrayendo méritos para su vida. Que cuando usted le dice, Señor, ayúdame, ¿qué hace Dios? Te ayuda. Te responde. No hay cuestionamientos. No hay estorbo para obrar el milagro, porque Dios revisa. Dice que a cada cual pagará conforme a sus obras. Cada cual, a cada persona le dará conforme a su esfuerzo. Lamentablemente, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, la persona y el ser humano desarrolla una actitud, desarrolla un comportamiento de poco valor o poco amor a lo que se le da. Cuando no te cuesta algo, cuando no te cuesta nada las cosas, no se valoran. No se valoran. Pero ¿qué pasa cuando tienes que pagar por la entrada a un espectáculo, tienes que pagar por la entrada a un cine y dice el ticket, hora de entrada a tales horas, asiento fulano de tal? ¿Qué hace la persona que ha pagado ese boleto para acceder a ese espectáculo? Llega puntual, porque ha pagado un precio por ese boleto. Pero cuando no se paga, cuando no te cuesta lo que se te da, no se valora, no se aprecia. Y lo vemos como ejemplo en Génesis 2:10. Dice que nuestro Padre Dios colocó al hombre, dice que lo puso en ese huerto. ¿Cuánto le costó a Adán ese huerto? Nada. Y coloca en él un río que se divide en 4 ríos. Y esos ríos abastecían de agua para que hubiesen árboles frutales, un bello paraje, un
Edén glorioso, maravilloso. ¿Cuánto le costó a Adán y a Eva eso? Y el Señor le dice, le encarga, cultívalo y cuídalo, hijo. Quiero que te encargues de esto. Te dejo esta tarea para que tú la cuides y que haya fruto. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Descuidaron eso, porque no les costó nada. No les costó. Y a partir de esa lección, entonces el Señor dice, como ustedes no valoran lo que se les otorga, entonces con el sudor de tu frente vas a llevar el alimento a tu boca. Vas a tener que trabajar. Viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice, hoy se ha acercado el reino de Dios. Pero hay que cambiar la mentalidad. Lo que te enseñaron tus papás a ser descuidado, distraído, impuntual, irresponsable, falta de seriedad a los compromisos, impuntualidad en lo que desarrollas, falta de disciplina en lo que anhelas, hoy le echas ganas, mañana no, hoy quieres bajar de peso y mañana ya te comiste la torta cubana y al otro día la gorda. Hermano, ¿cuándo vas a bajar de peso así? Y te miras en el espejo y dices, Dios mío, ¿qué habré hecho para tener este cuerpo deforme? Hijo, pues has comido demasiado. ¿Quieres sacar tus estudios? Dices, quiero desarrollar una profesión, quiero lograr tener una carrera. Hermano, y faltas, no estudias, no te comprometes. Quieres desarrollar un ministerio en la obra de Dios y te vuelves pasivo, hoy vienes, mañana no vienes, acudes cuando quieres. ¿Cómo se te va a considerar así en el ministerio? Todo se requiere un esfuerzo. Vamos, diga conmigo, esfuerzo y sacrificio. Cuando una persona se propone a lograr un objetivo, tiene que esforzarse y tiene que sacrificar parte de su descanso. Entonces está generando méritos. Pues vemos cómo Adán y Eva no les costó el huerto y dice, no me cuesta. Póngale yogur a las sillas, hombre, ahí denle yogur al niño y aunque caiga sobre el asiento, total, no nos cuesta a nosotros la limpieza. Pisen las paredes, recárguense y pisen las paredes. Al fin, yo no pinto. Todas esas manifestaciones de falta de seriedad, no, hermano, hermana, no permitirán que tu vida esté en la dimensión de los milagros. Cuando usted se esfuerza y se sacrifica, tenga la plena seguridad en el momento en que usted clama, Dios lo oye. Porque se revisan nuestros actos y nuestras acciones. ¿No se está quedando claro esto? Todo lo que tú te esfuerces por servirle a Dios, por ayudar al prójimo, por predicar su palabra, por colaborar, todo se te está registrando. Las oraciones que tú eleves, todo está registrado. Zacarías, le dijo el ángel, Zacarías, tus oraciones, tus peticiones han sido escuchadas por Dios. Y aunque ya seas viejito, vas a tener un hijo. Cornelio, un centurión también. Cornelio, tus oraciones y tu sedacá
tus contribuciones, tu apoyo han sido recibidas por Dios. ¿En qué momento Cornelio le dio a Dios? Le dio a través de lo que ayudaba a los prójimos, de lo que contribuía para la obra de Dios. Y entonces Dios, cuando veía eso, activó inmediatamente a su apóstol. Le dijo: vaya y lléveles el mensaje que los va a liberar de la opresión de las tinieblas. Y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Tu esfuerzo y sacrificio está registrado. Dice la Biblia que el rey Asuero dijo una ocasión: tráiganme el libro de las memorias. Y ahí estaba registrado un esfuerzo y un sacrificio que hizo Mardoqueo. Todas tus acciones buenas las toma en cuenta el Creador. Por eso el Salmo 20 dice: Dios haga memoria de vuestras ofrendas y de vuestros sacrificios en el día de la angustia. Porque cuando viene ese día de la angustia, ese día del problema, ese día de la aflicción, ese día malo, como lo dice también el libro de Efesios, el Señor rescatará, salva, sana, fortalece, cubre y auxilia a sus hijos. No se quede quieto, hijo. No se quede cómodo. Esfuércese. Sacrifique los días del Señor, los días que nos reunimos. Sacrifique su descanso. Dele a Dios su mejor cántico, su mejor alabanza. Ofrézcale a Dios un ayuno ese día. Te va a hacer bien. Tu estómago te lo va a agradecer. Cuando le dices: vamos a la casa del Señor, vamos a alabar a Dios, vamos a servirle a Dios, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, porque Él nos levanta de día en día, Él nos corona de favores y misericordias. Entonces, en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento de la prueba, dice: yo estaré con él. Yo estaré con él en la angustia. Lo libraré y lo saciaré. Porque algo que tenemos es que Dios revisa cómo está la contabilidad de tu esfuerzo y de tu sacrificio. No sé si quedó claro. Pero hay una estructura diabólica, Señor la reprenda, que quiere hacer que tú veas la vida fácil y gratis. No, ¿para qué te levantas temprano? Si es momento de dormir, ¿para qué orar, hombre? No, ¿para qué? ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto ensayo, hombre? No, si ni siquiera te valoran, si ni siquiera te dan las gracias, si ni siquiera te toman en cuenta. Oh, ¿para qué tanto? ¿Para qué vas a ir a la cruz del Calvario, Señor? ¿Para qué vas a ir a derramar sangre? ¿Para qué? Mire que le dice otra vez el diablo. El Señor lo reprenda, hijos. Levante su mano y diga: fuera de mi camino toda trampa, toda pereza, toda pasividad, toda indisciplina, fuera de mi vida, en el nombre de Jesucristo. Dice que lo llevó a un monte muy alto. Porque así trabaja esta estructura.
quiere que te sientas el alto, quiere que te sientas el importante. ¿Yo para qué llego temprano? Si yo soy fulano de tal. ¿Yo para qué llego temprano? Si yo hago lo que se me pega la gana. ¿Que no se dan cuenta que yo soy la magistrada? ¿Que no se dan cuenta que yo soy el importante de la colonia? El dirigente. ¿Y a mí me van a querer manipular? No. Por eso dice que esa estructura lo lleva a un monte muy alto, para hacerlo sentir como que yo soy importante. Yo tengo mi dignidad. Yo tengo mi posición. Y dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué muestra Satanás? Dios lo reprenda. Los reinos de este mundo. Y entre comillas, gloria. Y mire lo que le dice al Señor: todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Cómo quiere ver Satanás al ser humano? Postrado, derribado, aniquilado, acabado. Te hace falsas ofertas, falsas promesas. Te habla muy bonito. Te presentan escenarios muy fantasiosos. Y el Señor dice: no, así no opera el reino de Dios. El reino de Dios opera con esfuerzo y sacrificio. Hay que esforzarse. Hay que trabajar. Hasta ahora mi padre trabaja, dijo el Señor. Y yo también. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete, Satanás. Apártate de mi camino. Apártate de mi casa. Apártate de mi trabajo. Apártate de mi proyecto. Apártate de mi salud. Y esa estructura escucha una declaración que está registrado en el libro sagrado y dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amado iglesia, amado pueblo, cuando nosotros entendemos esto, entonces nuestra vida tendrá resultados muy distintos a los demás. Nuestra vida tendrá experiencias gloriosas cuando vivimos apegados a su palabra, sirviéndole a Dios con alegría y con todo nuestro corazón y cuidando el testimonio que damos. Eso como resultado nos dará milagros y maravillas, respuestas y soluciones, atención especial, reconocimientos de parte de nuestro Dios, favores, corona de favores alrededor nuestro. Eso te traerá que te abran las puertas para que te apoyen. Eso hará que el ejército angelical acampe alrededor de los que le temen y los defiende. Eso hará que la mano poderosa de Dios y la mano que provee esté al pendiente de sus hijos. Porque vive apegado a la palabra, sirve
y tiene buen testimonio. Jesús estaba enseñando la palabra, iba a servir con un buen testimonio. El centurión había escuchado de Jesús, escuchó la palabra, le sirvió al pueblo judío y tenía un buen testimonio. ¿Qué me enseña esto el Señor? A ser personas apegados a la vida de Dios. La vida religiosa nos hace ser rutinarios, ir a la iglesia nada más para callarnos la conciencia. Eso no es la vida de Dios. La vida de Dios es vivir en mi presente, en mi trabajo, en mis actividades, conectado con el reino de los cielos. Porque seguro es que Dios activará su preciosa respuesta, milagros y soluciones para que vivamos en una dimensión de reino, de poder y gloria. Eso es lo que Dios quiere que manifestemos a este mundo. No tanto por lo que hablemos, sino más bien lo que hacemos. Porque el árbol por su fruto es conocido. ¿Quedó clara la palabra? ¿Va a atender esos 3 pilares? ¿Cuáles son esos 3 pilares? Buen testimonio. Eso nos va a ayudar a tener una gran dosis de méritos. Y tú clamas, Él te responde. Tú pides, Él te da. Tú tocas, Él te abre. Tú clamas por sabiduría y te revelarán cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Dios recompensa, Dios galardona a los que le buscan. Dele lectura a Hebreos 12, 1 y 2 con toda su fuerza, ahí donde se encuentra. Démosle lectura. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Qué iba delante de sus acciones y de su esfuerzo? La alegría, el gozo. ¿Cómo vas a cuidar a tu familia? Con alegría y con gozo. Soporta la cruz. Porque puede ser que tu esposo sea una cruz o tu esposa sea una cruz. Sopórtala, hijo, con alegría. ¿Está claro? ¿Cómo va usted a ir a la iglesia del Señor? Con alegría y con gozo. Pero te vas a enfrentar ahí en la iglesia quizás a unos hermanitos que son tu cruz. Sopórtalos, hombre. ¿Sí? Te vas a enfrentar a unas hermanitas que ni te saludan. Sopórtalas. Sopórtalas. Vas a ir a tu trabajo. Ay, los compañeros del trabajo son tan pesados. Quizás son tu cruz.
Pero tú mantén el gozo y la alegría, porque tú vas a lograr estar en una posición de gloria y de honra. Dígame usted, mi Señor Jesús se rindió ante los insultos, menosprecios y maltratos que le hicieron cuando Él llevaba la cruz. Dijo: ay, voy a botar esta caramba cruz, órale, todo por estos naucalpenses. ¿Dijo así? No, Él soportó, dice, soportó la cruz. Soporte, esfuércese, sacrifíquese, porque usted está generando méritos para ver milagros maravillosos del Señor. ¿Quedó clara la palabra? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el final de nuestro Señor Jesús? ¿En dónde está? ¿Dónde está sentado? ¿Y no dice Efesios que también nosotros estamos sentados juntamente con Él? Entonces pregúntele por favor a su propia conciencia, a su propia alma: alma, ¿será que al Señor le gusta dormir de más el día domingo? ¿Le gusta llegar tarde a los cultos? ¿Le gusta ser descuidado en la lectura de la palabra? Pues pregúntele, porque ahí nos dice que puestos los ojos ¿en quién? No está diciendo pongan los ojos en la vida de su pastor, pongan los ojos en la vida del hermano fulano de tal. No, porque esos hermanos te van a fallar. Hoy están de buenas, mañana no. Pero ponga los ojos en Jesús, porque Él sí te da el ejemplo a seguir. Él te da el ejemplo a terminar la carrera. ¿Quedó claro? ¿Se va a movilizar? ¿Se va a esforzar? ¿Va a cambiar sus actitudes? ¿Va a modificar su carácter? Todo lo podemos en Cristo, diga conmigo, porque Él nos fortalece. ¿Por qué? Porque si leemos la palabra, ahí nos dice cómo debe ser nuestro carácter. Ahí nos dice cuáles son nuestros compromisos. Si le servimos, si colaboramos, nuestra mente no estará pensando en cosas vanas. Y número 3, un buen testimonio, un buen carácter. Usted será agradable a su esposo, a su esposa, a sus hijos y a los hermanos. Con toda su fuerza diga buen carácter y mencione su nombre. Buen carácter. Vamos, mencione su nombre. ¿Okay? Buena cara. Ponte alegre. Disfruta la vida. Levántate temprano. Pero mencione su nombre. Arréglate. Atiende a tu familia. Estudia la palabra. Apoyemos al pastor. Póngase sobre sus pies y levante sus dos manos a nuestro Padre que está en los cielos. Pidamos al Señor que nos fortalezca, que nos ayude. Fíjese que cuando usted mira en la Biblia cómo el Señor les envió ese río que regaba el huerto del Edén, no lo valoró el hombre. Entonces Dios le da al hombre la oportunidad de que abra pozos. Al abrir un pozo,
También interviene la presencia divina, porque si a Él le place enviar el agua, esa agua va a comenzar a manifestarse. Pero la persona tuvo que cavar, hacer esa construcción. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Y usted mirará a diferentes hombres de Dios que se acercaron al pozo, mujeres de Dios que se acercaron al pozo. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros está a hacer nuestro posible, Dios hará lo imposible. Un pequeño esfuerzo que tú hagas, Dios intervendrá con su presencia divina para hacer milagros maravillosos. Levante sus manos a Dios. Dígale al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo te quiero servir con alegría. Yo te quiero dar lo mejor de mi vida, Señor. Quiero darte lo mejor de mis fuerzas. Quiero ser un hombre disciplinado, una mujer disciplinada. Vamos, díselo al Señor con tus propias palabras. Dile al Señor la importancia, lo importante que Él es para nuestra vida. Con tus propias palabras dile cuánta importancia Él es en tu vida. Díselo. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón.